Muchas gracias, Paul. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Viridalia por proporcionarnos esta oportunidad de compartir nuestra visión sobre la relación entre salud y verde urbano. Intentaré dar 4 explicaciones desde mi perspectiva. He tenido muchísima suerte de tener un reencuentro muy feliz justo hace unos minutos, que también me ha ayudado mucho a intentar focalizar sobre esta cuestión. Sobre todo porque, antes que nada, hay que entender que este concepto es un concepto multidisciplinar. Y a veces confundimos salud y sanidad. Y esta cuestión a veces que hace que otros sectores que a lo mejor pueden trabajar en este sentido se vean un poco relegados por esta idea, ¿no? Bueno, empecemos. Tengo que decir que algunas de las fotos, a pesar de que estamos hablando de verde, son de montañas, porque también trabajo de guía de montaña y mis recursos son muchas veces desde esta perspectiva. Hay que decir que los humanos, en origen, éramos parte de un todo dinámico, como especie, como ser natural. Los humanos teníamos una cosmovisión desde el hemisferio derecho del cerebro. Esto se traducía en una manifestación de unos vínculos con algo del que nosotros formábamos parte. Esta idea de lo sagrado, y por favor dejemos conceptos religiosos aparte, estamos hablando desde términos antropológicos, esta experiencia de lo sagrado como espacios en los que se está especialmente conectados con algo más grande que nosotros. Nosotros somos naturaleza, estamos conectados con la naturaleza a la que pertenecemos. Esto se relacionaba con espacios muy concretos desde una perspectiva de comunicación simbólica. Las montañas, los bosques, los árboles, el agua, las cuevas, eran unas puertas de acceso a una realidad intuida, pero no percibida con los sentidos, ¿no? De esta pertenencia a algo más grande. Es desde este sentido que se genera el concepto de santuario, que es algo delimitado, en el que atravesamos un umbral y entramos en un entorno distinto. Y esto, por ejemplo, en nuestra casa en Cataluña, pues tenemos centenares de santuarios en espacios muy locales, cerca de pueblos, cerca de comarcas, que son punto de reunión social y también espiritual, en el sentido de generación de identidad. Esto es muy importante. De hecho, esta importancia de estos espacios, que son tan singulares, tienen alguna cuestión singular que hace que haya una atracción hasta estos puntos, pide una cierta custodia. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, desde hace muchos años, está pidiendo a los espacios naturales protegidos que integren en su gestión a las personas que viven alrededor de estos espacios. No tan solo estamos hablando de comunidades indígenas, que a veces nos va mucho el exotismo y no nos miramos a nosotros. Hay mucho vínculo también de las personas locales hacia estos espacios singulares que, desde, digamos, la tradición cristiana en nuestra geografía, se traduce pues en iglesias, ermitas, etcétera, etcétera. Estas manifestaciones de aproximación se hacen a través pues, de lo que llamamos el peregrinaje. Esta es una aproximación hacia algo que nos ordena, que nos estabiliza. Vamos a un sitio, apretamos el botón de reset y empezamos otra vez. El concepto de peregrinaje es universal, se ha hecho siempre y se sigue haciendo. Incluso se está incrementando hoy en día, incluso en países donde, por ejemplo, los protestantes, Lutero dijo, esto es superstición, esto no cabe en la idea luterana. Bueno, pues en estos países también se están reproduciendo los antiguos peregrinajes, porque estos mismos espacios naturales siguen teniendo un magnetismo especial.
Y hacia aquí estamos yendo sobre este tema de salud. Aquí fijaos, es que Japón, México, Tíbet, pero en Castellón de la Plana. Cada año los peregrinos de las Useras van hacia San Juan de Peñagolosa en peregrinaje. Y realmente es un peregrinaje muy popular. Por lo tanto, estamos hablando de fenómenos que son universales, son diacrónicos, por lo tanto, se están repitiendo en el tiempo y que hay que considerar como un factor esencialmente humano. Otro factor, también muy arquetípico dentro de lo que es el factor humano, son los ermitaños. Calma, ya veréis por qué. En este caso, este es un grabado de un ermitaño de Montserrat, fue una institución que duró 1000 años en Montserrat. Era muy importante el tipo de vida que llevaban. Eran personas que vivían más que las personas que vivían en los pueblos. Se sustentaban solo de su huerto, la carne no estaba permitida, y eran encima encargados de custodiar, una vez más, ese espacio natural, porque en el caso de Montserrat es obvio, supongo que todo el mundo lo conoce, esta singularidad como montaña también transmite una carga emocional importante que hay que preservar. Incluso en 1800 un viajero alemán, Guillermo de Humboldt, descubrió los ermitaños de Montserrat e inmediatamente comunicó a su íntimo amigo Goethe y a su íntimo amigo Schiller, románticos alemanes, que había descubierto la conexión que Rousseau había establecido sobre la bondad del ser humano desde la perspectiva del buen salvaje. El buen salvaje no es el negrito obediente, sino que es todo eso natural que tenemos en nuestro interior, nuestra esencia natural. En contraposición con Hobbes, que decía que éramos un lobo para la propia especie, porque de manera innata somos malos, Rousseau decía, no, somos buenos. Es la sociedad la que nos está transformando. Humboldt encontró estos personajes y les dio un nivel de interpretación que hizo que Montserrat, no sé si lo saben, fue un símbolo importantísimo para todos los románticos alemanes durante el siglo XIX. El eremitismo, como el peregrinaje, sigue vigente. Este es, por ejemplo, un ermitaño budista, pero, por ejemplo, tenemos, y esto es muy interesante, los monjes. Un monje es un ermitaño que vive en comunidad. A los monjes de la República Ortodoxa del Monte Athos, en Grecia, son personas que fueron objeto de estudio durante, pues, casi, 13 años, entre 1994 y 2007. Se estudió su régimen de salud, su régimen alimentario, su modo de vida. Viven en absoluta soledad, también autosuficientes. Es el sitio donde hay menos incidencia de cáncer en toda Europa, de enfermedades cardíacas o de Alzheimer. Es exactamente igual que la fama que tenían los ermitaños hace 200 años en Montserrat, es lo mismo que nos estamos encontrando ahora mismo. De hecho, lo que es el medio natural cambia un poco la perspectiva al cabo de un cierto tiempo. Cuando el hombre se asienta en pueblos, en ciudades, empieza a delimitar este espacio natural. Y entonces el bosque, muchas veces, por poner un ejemplo, se convierte en algo distinto, delimitado, una vez más, que incluso podía ser peligroso. En la Edad Media, por ejemplo, los nobles o los reyes tenían que pasar unas pruebas de valor y se iban dentro del bosque a pasar unos cuantos días. En la literatura medieval encontramos múltiples ejemplos de cómo estos caballeros encuentran la solución, porque ahí dentro encuentran ¿a quién? A los ermitaños, que son los auténticos sabios por haber convivido constantemente con la naturaleza. Y esto nos lleva a esta idea de biofilia, esta idea de que inicialmente se entendía como un instinto de supervivencia, un impulso instintivo a permanecer vivos, fue redefinido por Edward Wilson, que era un señor que trabajaba con hormigas, y decía afiliación emocional innata respecto a otros organismos vivos.
él consideraba que había un hilo común en todas las culturas, hay algo común en todos nosotros como especie que nos da una determinada preferencia por aspectos de la cultura que son unos elementos culturales universales porque aseguran la supervivencia, la comida o la vivienda. Paisajes con árboles no muy frondosos, vistas con panorámicas, esto conecta con la idea de la sabana o de la cueva, nos sentimos protegidos si tenemos visión periférica. Presencia de agua dulce o la biodiversidad. Todo esto nos genera un sentimiento positivo y de aproximación. Siempre nos estamos refiriendo al plano emocional, al plano psicológico. Y esta naturaleza nos ejerce una influencia única en nuestra mente. Nos afecta a la cognición o al comportamiento, pero incluso en el sentido opuesto, porque si hablamos de biofilia también podemos hablar de biofobia. Y esto también está demostrado que delante de determinados estímulos generamos un rechazo. Hay estudios sobre el comportamiento delante de serpientes, de arañas, espacios desérticos que nos tiran para atrás. Por lo tanto, estamos determinando que el paisaje, que no es una cuestión estética, sino que es una cuestión de interrelación entre los humanos, que estamos estableciendo una relación simbólica con nuestro entorno, y a la inversa, el paisaje, el entorno, nos genera una influencia sobre nosotros, tiene unos patrones que nos pueden parecer atractivos o repulsivos. Y esto también es muy importante de cara a lo que es la salud y el verde urbanos. De hecho, esta esencia la conservamos nosotros. Había un autor, un geógrafo, que decía que no hace falta volver atrás al Pleistoceno de donde venimos, 12.000 años atrás, para ser el tipo de criatura que somos. Los genes del pasado viven con nosotros. Lo que pido no es que la gente cambie sus genes, sino que tiene que cambiar de sociedad para ponerse en armonía con la herencia que ya disponemos. Esta es más o menos la idea de biofilia, pero también lo que nos está llevando al concepto de ecología profunda. Esta implicación que nosotros estamos viviendo en entornos naturales, aunque estén profundamente transformados por nosotros. Es un paisaje, es un paisaje. Ciudad puede ser un elemento natural, transformado, es un ecosistema, luego lo veremos, ¿vale? Pero todo esto implica que todos nuestros actos, incluida la economía, tiene que estar en función de esta pertenencia y de esta dinámica conjunta que ancestralmente ya se entendía así con el medio natural, porque somos medio natural. Por ejemplo, tenemos ahora un grave problema con el trastorno de déficit de naturaleza con los niños y niñas, que es estos desórdenes físicos como psíquicos causados por esta disminución de su experiencia directa con la naturaleza. Yo llevo de excursión a menudo niños por Montserrat. La verdad es que hubo una diferencia entre el tiempo anterior a la COVID y posterior. Antes hablábamos de antes de Jesucristo y después de Jesucristo, ahora estamos hablando antes de la COVID y después de la COVID. En este ámbito, la educación medioambiental es importantísima, porque hay unos factores culturales que ya no son genéticos ni aprendidos, digamos, de manera innata, como puede ser esta biofobia, sino que hay unos factores que están perjudicando mucho esto y luego tiene unas consecuencias como veremos después. Justamente lo que es la COVID provocó esto, un incremento, bueno, se ha desconfigurado, una pena porque aquí al lado habían todos los parques naturales, pero más o menos, básicamente que había entre 2019 y 2020, el verano de 2020, cuando se nos dejó salir del confinamiento, los incrementos pasaban del 55% al 100 y pico por ciento de visitas en estos espacios naturales. ¿Qué provocó esto? Una auténtica masificación, con actitudes disruptivas, como podía ser incremento de basura, masificaciones, no seguir las indicaciones ni los carteles, ni seguir los itinerarios,
se iba por todos lados, incluso a nivel de comportamiento, era francamente extraño, porque como montañero que soy, siempre tenemos la costumbre de saludarnos cuando nos encontramos con alguien. Siempre. No se sabe nunca lo que vas a necesitar y si te encuentras con alguien, por lo menos, hola, ¿qué tal? Bueno, como si fueras transparente. Unos comportamientos totalmente anómalos con una idea de adaptación que tendremos que tener en un espacio natural más o menos salvaje. El wilderness en Europa no existe, está todo transformado, pero por lo menos en estos espacios naturales sí que no son espacios adaptados a nuestras necesidades, es todo lo contrario a la ciudad. Pero si vamos porque tiene unos beneficios, somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. ¿Qué pasó? Pues que los rescates se incrementaron exponencialmente, porque no estamos acostumbrados a estos sitios. No sabemos cómo responder a estos sitios. Culturalmente hemos perdido el sentido de integración en estos espacios naturales, a pesar de que, efectivamente, nosotros somos y venimos de este espacio, ¿no? Pero hay que entender que ahora mismo la población urbana, desde aproximadamente 2008-2007, ha superado a la población que vive en entornos rurales. Por primera vez en la historia de la humanidad hay más personas viviendo en las ciudades que en el ámbito rural. Y esto implica un cambio muy importante, porque evidentemente en España esto todavía es más exagerado, ¿eh? Esto implica un cambio total de visión de lo que es un entorno natural. Y también se refleja en lo que es los estados mentales y la salud mental de las personas. Hay una directa correlación en muchísimos estudios entre el incremento de las enfermedades mentales y la pérdida de contacto con la naturaleza. La OMS lo ha calificado como una de las mayores pandemias del siglo XXI. En el año 2021, en España, se ha cuantificado que el 37% de la población sufre algún problema de salud mental. Cuando son mayores de 75 años, sube al 50%. Los costos económicos de tratar la ansiedad y desórdenes del comportamiento han representado en el año 2010, creo que fue, o más tarde, 187 billones de euros en toda Europa, en un año. En Cataluña, en el año 2006, que se cuantificó este coste de la depresión, fueron 735 millones de euros, el 0,38 del Producto Interior Bruto. También nos encontramos que hay una tendencia al tratamiento farmacológico de estas afecciones. Pastillas y más pastillas y más pastillas. Hasta el punto que el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2023, ya ha diagnosticado que más de 2 millones de personas en España toman ansiolíticos diariamente, que sería más de un 7% de la población. La OCDE, y esto es muy nuevo, nos sitúa como el país con más consumo de ansiolíticos del mundo. Y que este consumo de ansiolíticos en España se ha incrementado un 249% desde el año 2000. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, año 2022, también nos sitúa en el primer país en consumo de diazepam, de Valium. También es curioso que en España el ratio de psicólogos y psiquiatras por habitante es la más baja de Europa y que el 90% de las prescripciones de tranquilizantes se hacen sin consulta previa con un especialista. Delante de esta situación, que no es única de nuestro país, por ejemplo, en el año 1982, Japón, concretamente el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, no sanidad, empezó a trabajar y a invertir en unas investigaciones que duraron bastante años y que en principio empezaron con 4 millones de dólares para encontrar un remedio a todas estas enfermedades por el exceso de trabajo. ¿Qué pasó? Pues que encontraron una relación directa
con su fondo cultural y espiritual muy relacionado con los bosques. Y generaron lo que ahora se llama baño de bosque, o Shinrin-yoku, como lo llamaron ellos, que es nada más y nada menos que pasear tranquilamente por dentro de un bosque durante un tiempo determinado, en unas determinadas condiciones de tranquilidad. Y eso, estos estudios, que se han repetido en muchísimas ocasiones, llevan a una cantidad de beneficios fisiológicos y psicológicos enormes, enormes. Corea del Sur, por ejemplo, invirtió 140 millones de dólares para establecer el Centro Nacional de Salud Forestal. 100 millones más en un complejo de salud forestal cerca de un parque natural que tienen. Corea tiene un montón de parques naturales también. Ha desarrollado un programa de formación universitaria para 500 técnicos de salud forestal. Asia nos está llevando a la delantera, pero desde muchos años atrás. Las publicaciones casi son más en ámbitos, digamos, norteamericanos y occidentales, porque ahí tenemos, digamos, las publicaciones más importantes como Nature o Elsevier, todo esto está ubicado aquí, pero la mayor parte de investigadores que están trabajando ahora los tenemos en el Pacífico. Australia, por ejemplo, también está llevando mucho a la delantera en los estudios sobre salud y naturaleza. Se ha hecho un montón de estudios sobre los bosques. Incluso tenemos una tesis doctoral de la Universidad Autónoma que analiza la emisión de los terpenos, de los fitonicidas desprendidos por los árboles. Incluso se ha determinado las horas del día en que el bosque mediterráneo, que es uno de los seguramente que más terpenos está emitiendo, digamos, más potencial de emisión tiene, como pueden ser la encina, el roble, la carrasca, la haya, el castaño. Se ha determinado que estos tienen mayor potencial de emisión de terpenos, pero los pinos, los abetos, los álamos, los eucaliptos también tienen quizá un menor potencial, pero también de emisión. Esto ya se ha estudiado, que esta absorción de estos terpenos por el cuerpo es tremendamente beneficioso. Se entiende que pueden actuar. No está muy claro. Todas las investigaciones llega un momento que se quedan un poco ahí porque nos faltan estudios a largo plazo y con universos mucho mayores. Pero todos los estudios coinciden en que hay unos beneficios muy claros, muy claros. De hecho, hay que entender que el concepto de salud no es una cuestión de curar. La salud, y la OMS ya lo dice, es un estado de bienestar físico, mental y social, no la ausencia de enfermedades. Hay quien dice que los médicos chinos, dicen, no lo he documentado, dejaban de cobrar cuando el paciente estaba enfermo y cobraban cuando el enfermo está sano. ¿Por qué? Porque lo que es importante es que no enfermes, no que te curen. Y hay que entender la naturaleza desde esta perspectiva. De hecho, esta definición se matizó en Río de Janeiro, en la cumbre del año 92, y hay que entonces matizar que este concepto de salud tiene unos componentes que van más allá de esta cuestión sanitaria. ¿Qué tenemos? Pues un montón, simplemente como aquí lo tenéis, por cada resultado tenemos centenares de estudios. Esto está científicamente demostrado, no es superstición. Todo esto se ha medido, incluso la permanencia en un bosque durante 2 o 3 horas, en estas determinadas condiciones, puede generar unos beneficios de permanencia, estos beneficios durante 15 días. Lo que es el cortisol en saliva, la frecuencia cardíaca. Yo soy guía de bosques terapéuticos y dentro de mi reducida experiencia se entiende que realmente es que incluso puedes ver un cambio. Lo que hay que entender es que la salud y la percepción de este bienestar es tan natural y tan gradual que no es como la pastilla que te tomas y se te ha pasado el dolor de cabeza.
Ahora tenemos, hace unos meses me entrevistaron en la televisión porque salió la noticia de unas personas que se van a un bosque Asturias, bosque de secuoyas, porque había salido en Instagram. Y resulta pues que todo el mundo se fue para allá a abrazar árboles, porque claro, el baño de bosque es abrazar árboles, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque es una pastilla. Yo abrazo un árbol y me curo. ¿Qué pasa? Dejarán todas las secuoyas sin corteza y todo el suelo totalmente erosionado con las raíces al aire. No es una pastilla. La relación con el entorno natural es recíproca. Por lo tanto, no podemos entender que yo voy a un sitio y me curo. No, no, no. Esto va mucho más allá desde la idea de salud integral. Por ejemplo, hay estudios sobre la ionización del aire, sobre el hecho de ir descalzos o no, que parecen cosas absolutamente surrealistas y que incluso determinados sectores de entender la naturaleza como una cuestión muy como Disney, para entendernos, lo ha asimilado como una atracción de producto comercial. Pero todo esto está dentro de los parámetros de salud. A nivel psicológico tenemos ya también un montón de beneficios, incluso un montón de teorías. No son teorías humanísticas, son teorías desde la psicología totalmente demostradas, como la teoría de la restauración atencional de Kaplan, que hay una atención voluntaria o dirigida donde la persona decide el ámbito de aplicación de su capacidad atencional, y también hay una atención involuntaria o pasiva. Todos estos procesos mentales que tenemos de alta concentración, estamos trabajando el neocórtex prefrontal. Y esto genera una fatiga mental tremenda. Hay muchos estudios que demuestran que el contacto con la naturaleza restaura esta capacidad de atención difusa que relaja. Incluso el cerebro se pone en otra frecuencia, se mide incluso la frecuencia de emisión de las neuronas y es una especie de silencio cerebral. El silencio es algo muy importante, incluso a este nivel, porque deja descansar las neuronas y las deja drenar todos los productos de desecho. ¿Vale? Esta teoría señala que estos entornos no piden una atención voluntaria, sino que es difuso. Una vez más, los japoneses ya nos llevan la delantera. Esto ya lo tenían claro cuando tú vas a pasear por el bosque. No tienes que ponerte, ahora voy a meditar. No, 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 al contrario. Lo que tienes que hacer, en catalán hay una palabra fantástica que no sé cuál es la traducción al castellano, lo siento, que se dice badar. Esto, por ejemplo, la gente de Barcelona también dice que saben mucho de esto. De hecho, te integras. Es una idea de integración de mirar sin fijarse en nada en concreto. Esta idea, incluso Kaplan la definió con 4 parámetros. Distanciamiento. Me alejo de mi entorno rutinario o habitual o cotidiano, tanto puede ser mentalmente como físicamente. Yo me voy y viajo a un sitio o viajo relajándome y pienso en un sitio que me relaja. La fascinación, importantísimo. De hecho, tiene que ser una fascinación no brutal, sino apacible. Siempre tiene que ser todo sin esfuerzo. Muchas veces asociamos naturaleza y salud con actividad física. Lo que estoy hablando no requiere que nadie vaya a correr, simplemente que la gente se integre en un entorno apacible y tranquilo. Tenemos un problema nosotros, y a veces lo planteo con personas que vienen a hacer un baño de bosque o no. ¿Somos capaces de no hacer nada durante 2 minutos? Pues es alucinante ver la actitud de la gente. Durante 2 minutos ese tiempo pasa tan lento y la gente mira el reloj, mira a los otros, le da la risa. No estamos acostumbrados a no hacer nada. Y es sanísimo. ¿Vale? Tenemos otra teoría que fue demostrada, fijaos qué cosas, un médico que fue el mismo paciente de una cirugía y cuando estaba convaleciente pensó en hacer un experimento que se ha reproducido muchas otras veces, que fue comparar las altas de los pacientes después de una cirugía que estaban en una habitación con una ventana que daba a verde
con los que no. Todos los pacientes con las habitaciones que daban a verde les daban el alta antes y les tenían que dar menos analgésicos. ¿Vale? Esto se ha repetido 1000 veces y esto nos lleva a una de las propuestas que ahora se han hecho bastante populares también en todo lo que es el diseño de ciudades, como es la regla, luego lo hablaremos, del 3-30-300. ¿Vale? Pero, por ejemplo, también tenemos que entender que esta visión del verde, en un estudio de 2018 en Barcelona, que puso de manifiesto que los niños y las niñas que se han criado en viviendas rodeadas de más espacios verdes tienen tendencia a presentar más volumen de materia blanca y gris en ciertas áreas de su cerebro. Esto implica un mayor desarrollo cognitivo. Esto lo podemos girar al revés, ¿eh? Los niños y niñas que están viviendo en zonas con poco verde, pues tendrán menos desarrollo cognitivo que los que sí lo tienen. Y esto es otro punto importante en lo que es el verde urbano, que también lo hablaremos luego. Seguimos, espiritual, por favor, no confundamos espiritual con religioso, a pesar que tiene mucho que ver. Espiritual es sentirse formar parte de algo más grande que nosotros. La propia cumbre de Río de Janeiro habló de la salud espiritual, y no estamos hablando de creencias, sino de percepciones, que es algo muy distinto. Lo que pasa es que en Occidente siempre vamos un poco con este sesgo de confundir estos dos términos. De hecho, en la mayor parte del mundo, la palabra religión no existe. Y también la palabra naturaleza tampoco, en muchos sitios. ¿Por qué? Porque es algo integrado. Pero nosotros, seguramente históricamente y socialmente, pues hemos decidido discriminar esto. Y esto ha llevado a ciertos sesgos o ciertos abusos incluso. Una vez más, a veces esta aproximación espiritual se hace desde la visión Disney, del chupi guay y de qué felices somos todos, cuando en realidad esto pide un compromiso personal de cada uno, porque cada uno siente lo propio, ¿vale? Y cada uno llega hasta donde puede llegar. Nadie tiene que seguir una imitación. Máximo lo que hay que proporcionar es un acompañamiento, ni un liderazgo, ni una imitación. Acompañamiento, que es muy distinto. Y esto, pues evidentemente, otra vez, con el acompañamiento estamos hablando de términos sociales. Ya estáis viendo, no sé si se lee muy bien, todas estas fuentes de salud que se están generando a través de la naturaleza. Los estudios implican un montón de implicaciones negativas para el ser humano en las ciudades. Las ciudades se construyeron para establecer un orden. De hecho, las primeras ciudades se construyeron para reproducir el orden del universo. Y solo estaban sacerdotes, luego nobles, y luego por atracción, digamos, porque era un espacio cómodo y fácil, se fue incrementando y se fue generando más y más y más gente, hasta el punto que ahora somos más personas, pero desde luego muy sano no es que sea una ciudad actualmente. Los inconvenientes que tenemos viviendo en estas grandes ciudades, pues se han cuantificado. Este instituto pues está trabajando bastante en todo este tema. Hace poco ha publicado un estudio sobre el efecto del ozono también y cómo no tiene fronteras. En la anterior ponencia hablábamos de esto, que no hay fronteras. En la atmósfera tampoco tenemos fronteras. Y desde luego pues tenemos una vez más los beneficios que, si se fijan, se repiten con lo que se ha estudiado en los espacios naturales. De hecho, siempre se ha contrapuesto espacio natural, espacio urbano, y hay que entender que un espacio urbano es un espacio natural transformado. Todo es naturaleza, pero en un hábitat más adaptado para los humanos, para nuestra comodidad. Pero llega un momento que a lo mejor esta comodidad supuesta nos supone una merma en nuestra salud. Por lo tanto, necesitamos establecer unos parámetros que nos restauren estos desequilibrios por haber optado por un espacio más cómodo. Cuidado, que esto tiene que ver también con los condicionantes socioeconómicos, porque a medida que estamos incrementando la población en las ciudades, estamos abandonando los espacios rurales. Y bueno, por ejemplo, los bomberos están hablando del paisaje mosaico. ¿Por qué? Porque necesitamos campesinos, necesitamos gente que trabaja la tierra
para esponjar y abrir espacios para que el fuego no se propague tan rápidamente. Pero no tan solo por esto. En Montserrat se ha estudiado que el fracaso reproductivo de determinadas rapaces tiene que ver con el incremento de bosque alrededor del macizo, porque las águilas anidan en la roca, pero cazan en el llano. Sus presas son conejos y lagartos, en espacios abiertos. Si no hay espacios abiertos, no se caza y no se puede alimentar suficientes polluelos. Por lo tanto, ¿oh, qué bien el bosque? No, no, no. El bosque necesita también de una interacción. Estamos en Europa, donde esta interacción es muy intensa. Por lo tanto, nosotros también estamos participando de este equilibrio, en un sentido y en otro, siempre. De hecho, volvemos una vez más a la necesidad de adaptar las ciudades a unas necesidades, ahora sí, sanitarias, que se han puesto de manifiesto básicamente a través de las epidemias. Pues en 1855, por ejemplo, había la peste bubónica que obligó a cambiar incluso los materiales de construcción, o el cólera en 1858, con todo el tema de saneamientos. ¿Qué nos ha dicho el COVID-19? Necesitamos espacios, necesitamos salir, se nos confinó. Yo creo, es mi interpretación, erróneamente. Se nos metió en espacios cerrados y eso incluso nos hizo bajar nuestro sistema inmunológico, nos incrementó nuestro miedo, que a su vez hace bajar el sistema inmunológico, y se nos negó el acceso a espacios naturales, que es lo que nos genera un incremento en nuestro sistema inmunológico. ¿Pero qué le vamos a hacer? Por eso estamos hablando de un ecosistema urbano que es multifactorial. No estamos hablando de naturalizar las ciudades y que vayamos ahí con taparrabos y desplazándonos con lianas en lugar del metro. Estamos hablando de que la naturaleza contribuye a nuestra salud y, por lo tanto, es vuestro trabajo, justamente aquí, en determinar cómo tiene que ser esta renaturalización para que todos estos efectos que hemos trabajado en espacios naturales cause su efecto positivo. Puede ser también la ausencia de ruido, el calentamiento, estos, digamos, microclimas urbanos que, pues bueno, la frondosidad. Todo esto genera un efecto que puede devolver, digamos, esta idea de comodidad de la ciudad. Esto lo fabricaron unos señores del Departamento de Salud Pública de Toronto, creo que fue en 1985. La salud no es un tema de sanidad. También, que los médicos tienen que decir mucho, desde luego, pero hay otros sectores que también estamos implicados en ello, ¿vale? Porque es que desde luego nosotros formamos parte de un todo, y este todo quiere decir enfermedad o no enfermedad, calidad de vida, sentimiento de comunidad, sentimiento de pertenencia, actividad física, cultura. Por lo tanto, todo es válido a la hora de diagnosticar. Incluso todo esto se hizo para que los especialistas de salud pública en Canadá tuvieran un esquema de diagnóstico. ¿Por dónde va a fallar la cosa? De hecho, el mandala, a veces recurrimos siempre a símbolos orientales porque es más exótico y nos parece muy guay, pero evidentemente todos estos conceptos, como somos siempre la misma especie, se repiten culturalmente en todas partes, pero el concepto, digamos, oriental del mandala, en este sentido, los símbolos que son, un símbolo es un signo autorreferenciado, es lo que vemos y lo que no vemos. A través de este símbolo llegamos a otra realidad no percibida directamente. Estos son los símbolos, no son alegorías. Entonces el mandala es, digamos, un recurso interesante para que visualmente lleguemos a entender determinadas cosas, ¿no? Por lo tanto, todo esto nos lleva a unas directrices de trabajar a lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Vale? Insisto, no es volver, a veces cuando incluso hablamos de una economía verde o de cambiar la economía en función
del sistema natural y de la naturaleza, desde el concepto ya de salud planetaria, ya no estamos hablando de personas, sino de todo el conjunto del planeta que está en un desequilibrio, por lo tanto, una cosa afecta a la otra, ¿vale? Aquí, en la ciudad, pues tenemos un conjunto de opciones que, insisto, ustedes tienen mucho que ver en esto, mucho que ver, porque desde luego, si estamos hablando de paisaje y la idea de que eso es una interrelación entre un entorno y las personas, mutuo, quiere decir que nosotros intervenimos sobre este paisaje y este paisaje nos genera también un efecto. En general eso se llama servicios ecosistémicos. Nadie va, o sea, es un win-win para entendernos. Estamos mejorando un entorno, pero el entorno nos está mejorando nosotros sin que haya un perjuicio, no estamos explotando un recurso a costa de algo. Por lo tanto, aquí hay un campo tremendo, por ejemplo, en la psicología ambiental. Y este trabajo, muchas veces la arquitectura o el urbanismo se apoya mucho en estos postulados. Digamos que, y encima, insisto, es interdisciplinar. O sea, bueno, lo vamos a dejar, es que esto es salud, esto un médico, pero un médico ¿cómo va a diseñar una ciudad? Pero necesitamos a lo mejor su apoyo y su opinión, pero quien va a ejecutar eso va a ser otro profesional con una visión que tiene que ser muy compartida. Y a veces este es nuestro problema. Vamos avanzando. Son dimensiones, por ejemplo, una frondosidad a veces es inquietante, una vez más porque somos unos animales que tenemos en nuestra amígdala cerebral los traumas y el miedo, que es bueno el miedo, pero está demostrado que incluso pues, un parque demasiado frondoso genera inseguridad porque vete a saber si te van a atracar o si te van a asaltar. No tenemos esa visión periférica con las espaldas guardadas. Yo a veces en un baño de bosque lo que recomiendo no es abrazar árboles, sino que primero nos apoyemos en la espalda contra el tronco y el tronco nos respalda, nos apoya en la parte que no vemos, que es lo que nos genera inquietud. Hay incluso diseño de casas, creo, que dicen no, tú tienes que tener la mesa de tu despacho que dé hacia la puerta y hacia la ventana y la espalda hacia la pared, porque si estás al revés, tú no sabes quién te va a venir por detrás. Esto nos viene de cuando éramos posibles víctimas de un depredador, que es la teoría de la sabana. Antropólogos, geógrafos, etc. Y hay que tener en cuenta a todo el mundo. O sea, hay que entender que todo el mundo tiene que tener este derecho a acceder a la naturaleza. Esto es algo básico, pero que a veces no tenemos tan claro, sobre todo en grandes conurbaciones urbanas muy densas. Y evidentemente la actividad física también es importante, pero esta actividad física mejora con el paisaje que tenemos. Es distinto ir a correr en medio de una calle con tráfico que no en un parque suficientemente grande, porque eso también se está recomendando unas dimensiones determinadas. Mejor un parque grande que muchos pequeños. Esto es lo que dicen los especialistas. Incluso la OMS está dictaminando esto en sus análisis anuales, ¿no? Pero vemos que también estos beneficios que hemos visto antes en la naturaleza aquí se están repitiendo, ¿no? Ya se ve, esto es lo que digo, que los espacios verdes demasiado densos o mal gestionados y se deja crecer demasiado, genera ansiedad. Por lo tanto, la naturaleza, qué bien la naturaleza, todo lleno de naturaleza. No, es que a lo mejor esto nos sienta mal. Hay que tener en cuenta esto. También hay que tener en cuenta que, claro, necesitamos que estas ciudades tengan unas condiciones saludables porque no todos podemos irnos a espacios naturales protegidos, porque hay una masificación que va en contra justamente del equilibrio de estos espacios naturales. Necesitamos no llevar la naturaleza a la ciudad, sino que generar un paisaje suficiente y coherente con este ecosistema urbano para que los beneficios que obtengamos en él no
pidan que tengamos que irnos más lejos, porque esto también genera desigualdades. Incluso tendría que haber una gradación. Tenemos espacios verdes urbanos, pero también tenemos espacios periurbanos que muchas veces no están bien valorados. Hay que entender que hay un 30% de espacios naturales protegidos en Cataluña. Por lo tanto, tenemos un 70% de espacios naturales que parece que no sean naturales. Sí que lo son. Sí que lo son. Incluso se deberían fomentar y gestionar también, porque eso también colaboraría con la idea de los conectores biológicos que unen espacios naturales protegidos para evitar que tengamos islas. A veces incluso es perjudicial hablar de espacios naturales protegidos porque quiere decir, ahí está la naturaleza y fuera no. ¿Qué quiere decir? ¿Que el 70% de nuestra superficie no es un espacio natural? Sí, distinto, pero es espacio natural. Hay que entender que todo es un ecosistema, con distintas relaciones en función del espacio. Por lo tanto, pero la afectación, digamos, sobre nuestra salud tiene que ser la misma en estos espacios. No puede ser que salgamos de una ciudad bien diseñada y nos vamos fuera de la ciudad y sea un desierto. Y luego tengamos que ir a otro sitio para buscar más naturaleza. Esto no sería lo más recomendable. Dentro de la ciudad se pide esta regla, que es una regla, digamos, obvia. La idea de Ulrich de ver desde convaleciente, desde la ventana verde, y eso te genera una recuperación más rápida, es lo que se ha aplicado con el 330-300. También este hecho de que la cubierta vegetal pues sea un 30% en superficie, en cada barrio. No vale, está en el otro sitio y ya es suficiente. No más cobertura vegetal, porque es que ese es el mínimo, pero llega un momento que demasiada cobertura vegetal también crea ansiedad. ¿Vale? Y evidentemente la proximidad a estos espacios. Tienen que ser grandes, tienen que ser próximos y tienen que estar habilitados. ¿Por qué habilitados, digo? Pues justamente porque estos espacios urbanos también son espacios de grandes desigualdades sociales. Y esta salud tiene que llegar a todo el mundo. Por lo tanto, se pide que esta idea equigénica, digamos que todo el mundo puede acceder a esta salud si entendemos una ciudad como algo saludable, porque la hemos trabajado a nivel natural, porque tenemos un montón de estudios que demuestran que efectivamente es, digamos, salutogénica, no terapéutica, nos genera salud. Eso quiere decir que esto tiene que llegar a todas partes. Esto también ocurre a nivel mundial. O incluso los estudios sobre naturaleza y salud se están desarrollando en los países desarrollados. En los países empobrecidos las prioridades son distintas. Y que no les vengan con tonterías de que, pues, oye, la fascinación y toda la historia esta, porque yo tengo otras necesidades como puede ser epidemias o sanitización del agua o lo que sea, porque todavía están llegando a nosotros, ya hemos llegado desde hace años. ¿Por qué? Por una pura cuestión de recursos económicos. Por lo tanto, es importante que hagamos llegar esta naturaleza, esta renaturalización de las ciudades a los espacios más socialmente empobrecidos, porque también hay una relación directa entre estos espacios y el índice de mortalidad de las personas. Y si sabemos que naturaleza genera salud, eso quiere decir que naturaleza implica seguramente un descenso en el índice de mortalidad, como se ha demostrado. Lo que es importante es esta idea de igualdad, de que esta salud es social también y por lo tanto esto tiene que llegar a todas partes. Para terminar, me gustaría hablar de un señor que era un historiador romano, se llama Tácito, Publio Cornelio Tácito, que en el siglo I hablaba de los bárbaros de la Germania, extrañado porque no tenían templos para sus dioses, ¿no? Decía, no es decente a la majestad de los dioses tenerlos encerrados entre paredes o darles figura humana. Consagran muchas selvas y bosques y de los nombres de los dioses llaman a aquellos lugares secretos que miran solamente con veneración.
Yo entiendo que si bien las ciudades han sido durante los tiempos recientes un cobijo de estructuras de hormigón y de acero apuntando al cielo, como unas modernas catedrales de una sociedad que se está resquebrajando, ojalá volvamos a venerar con una nueva mirada este antiguo refugio de los dioses que no termina de ser igualmente el nuestro propio refugio. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ricard. Vamos a dar paso a las intervenciones que puedan haber. Jorge. Muchas gracias y felicidades por la ponencia y por el tema, que es súper interesante. Yo soy Jorge Muñiz y me dedico a diseñar jardines pequeños, jardines residenciales, no grandes espacios públicos. Pero de todas maneras creo que muchas de las claves que has dado hoy las podemos aplicar exactamente igual en el diseño de pequeños espacios. Yo te quería plantear una pregunta, que no sé si es una pregunta trampa, pero ¿qué opinas tú del césped artificial como creador de espacios supuestamente naturales para el relax? Es una cuestión interesante. Hay estudios neurológicos que demuestran que solo ver el color verde ya provoca un efecto en el cerebro. Es como el color azul. Estamos hablando de texturas, colores, todo lo que es sensorial, al fin y al cabo el cerebro lo interpreta del mismo modo. Pero también estamos hablando que esto es mutuo. Estamos hablando de la idea de servicio ecosistémico. Si yo tengo un beneficio, tengo que dar otro beneficio. Evidentemente que el césped artificial, entiendo, yo no soy experto en lo vuestro. Yo hablo desde mi perspectiva, incluso de mi experiencia conduciendo personas por la montaña y los efectos que causa. Y yo también, en mi casa, tengo la discusión con mi mujer, césped artificial o no, ¿vale? Porque a veces también es importante nuestra coherencia personal. No hasta el extremo de los ermitaños, que es algo muy radical. Ojo, radical viene de raíz. Pero eso exige un compromiso muy alto a las personas. Cada uno de nosotros tiene una capacidad de compromiso. No podemos exigir ser Juanas de Arco y que todos seamos inmolados en pos de la salud medioambiental. Es una cuestión de actitud. Entiendo que el verde está generando un efecto positivo en el cerebro. Pero el césped artificial parece ser que es un generador de microplásticos tremendo. Como todo es un equilibrio. A mí me gusta mucho la idea del jardín japonés porque trabaja con símbolos. Está trabajando a una escala reducida esa idea simbólica. O sea, por ejemplo, mientras los europeos habíamos descubierto el paisaje a través de una ventana en la pintura, y hasta que no es todo, pasan siglos, los chinos o los japoneses sitúan a las personas en su justa medida en todos los dibujos. Minúsculo. Y todo alrededor, árboles, agua, roca. Y ellos sintetizan muy bien lo que es el trabajo, digamos de estas puertas hacia una realidad que también nos restaura. Yo no sé hasta qué punto el uso de césped artificial a nivel masivo o a nivel pequeño puede tener unas consecuencias medioambientales. No sé si hay estudios en esto, de momento sí que sé que generan microplásticos. Y eso depende también de la voluntad de cada uno. Si realmente el hecho de utilizar césped artificial está generando el efecto que nosotros deseamos. Porque a lo mejor un césped inglés es imposible aquí. Y por lo tanto nos exige un consumo de agua, de pesticidas o lo que sea, o intentar entender cómo podemos mantener el césped con ideas más imaginativas aplicadas a nuestro entorno, pues es una complicación, no lo sé. Pero sí que a veces incluso
Yo me acuerdo en Murcia hace años y en Cartagena que utilizaban el césped a saco, artificial, y a mí no me generaba mucha tranquilidad, la verdad. No sé si he contestado, pero siempre no hay ni blanco ni negro en esto, pero si el uso no queda más remedio, porque eso genera un efecto positivo, vamos a ver cómo contenemos el efecto negativo. Lo importante es el verde, en cierto modo, ¿no? Sí, bon dia i moltes gràcies per la xerrada, ha estat impressionant sota el meu punt de vista. Jo volia fer una mena de contribució, pel que tinc entès, la gespa artificial al final no només genera microplàstics, sinó que aquests es poden degradar i aquests components, PFAS, que són relativament nous o recentment coneguts, tenen un impacte fort tant en el sòl com en les aigües, perquè estem en un continu, o sigui, estem en un cicle continu, és un altre aspecte. I aquest és el meu parer i per mi és una mica preocupant. A més hi ha moltes espècies cespitoses adaptades a les nostres condicions i que aquí jo penso que hi ha una mostra en aquesta habilidàlia. I volia fer alguna pregunta, perquè has parlat d'efectes beneficiosos de compostos que desprenen, que emeten els arbres, però volia saber si a nivell també d'espècies herbàcies o arbustives també hi ha alguna cosa. Sí. I una altra pregunta de passada, quan no hi ha, o sigui, un aspecte més que només hi ha el sol, o sigui, el contacte de la persona humana amb el sol directe, que normalment tenim sabates, no? I he sentit alguna cosa que el sol, aquest contacte directe amb el sol també produeix beneficis. El grounding, es diu grounding. Perquè de fet el sol és l'inici de la vida, no? És a dir que, això, que si teníeu alguna aproximació en aquest sentit. Sí, comencem a veure. Des de la idea, una altra vegada, comencem per la gespa y acabem. Perdón. Hay que entender, por ejemplo, la ecología profunda implica un cambio de mentalidad. O sea, siempre tiene que haber un beneficio mutuo y todo se piensa en función de la dinámica del equilibrio general. Entonces, todo tiene que tomarse en cuenta, incluso la economía, y eso rompe con muchos parámetros actuales, sobre todo occidentales, en que el beneficio o rendimiento están en base a una ganancia económica. Beneficio no es bienestar, sino que es riqueza. Y eso implica consumo, y eso implica recursos. Y hay que romper esto con un cambio de mentalidad. El uso, evidentemente, hay que tener en cuenta la aplicación de soluciones en su ámbito global. Terpenos, sí, me parece, desde mi perspectiva, de que hay plantas que también generan esta información. Los terpenos, aparte, son medios de comunicación entre los árboles, se pasan información y también tiene un efecto, digamos, previsor contra plagas. Esto lo dice Stefano Mancuso, que es un experto en neurología vegetal, que dice: los árboles nos llevan a ventaja, porque nosotros estamos aquí desde hace 200.000 años y los árboles 400 millones de años. Por lo tanto, algo nos pueden explicar sobre adaptación. Lo que sé, que me han explicado, no te sabría decir ahora una referencia bibliográfica, es que, por ejemplo, hay plantas que cuando viene una cabra y se la come, emite estas sustancias y las plantas de al lado generan un sabor desagradable para las cabras, que ya lo saben, y ellas, sin tener que probar las plantas de al lado, se van a las de más allá porque todavía no ha llegado esta información a las otras plantas. O sea que supongo que sí, que también se produce esto a nivel arbustivo o de planta. Sí. Y luego, la última cuestión... El contacte directe amb el sol. Sí, esto se llama grounding. Hace poco vi un estudio que relacionaba el contacto de las plantas, de los pies, con el suelo, con una afectación en positivo de los efectos inflamatorios y cicatrizantes. Sí. También tiene un poco que ver con la polarización de la atmósfera. También está demostrado que una atmósfera cargada negativamente
es beneficiosa para el cuerpo. En cambio, la positiva, ¿no? es como el sistema simpático y parasimpático. El simpático es el malo, en cambio le decimos simpático, ¿no? Y el parasimpático es el de hacer la siesta y dormir, ¿no? Pues los iones positivos son los que realmente nos generan malestar y, digamos, alteraciones del sueño, etc. En cambio, los iones negativos, ¿dónde están estos iones negativos? En bosques, en cursos de agua, en olas rompiendo. Hemos hablado de espacios verdes, hay los espacios azules también, y hay estudios también en otros ambientes que también generan unos beneficios. Cada sociedad se adapta. Antes, en la otra intervención hablábamos una cosa muy importante, una cosa es diferencia y otra cosa es diversidad, y tenemos que hablar de diversidad muchas veces. Entonces, esto, vuelvo a los iones, también tiene que ver seguramente con el hecho que los pies desnudos sobre el suelo también ejercen también una polaridad en la que podemos disfrutar. Pero sí, incluso este olor de tierra mojada, eso le llamaban petricor los antiguos, y de hecho son unos hongos que estamos respirando y que nuestro cuerpo está recepcionando positivamente. Y dice, oh, qué bien, ¿no? Qué bien, porque nos está haciendo un buen efecto, igual que los fitonicidas. Sí. Sí, ¿alguna otra intervención? Bueno, muchas gracias. Yo seguiría escuchándote y haciéndote preguntas durante toda la tarde, pero me contendré. Una primera pregunta. Si has dicho todo el mundo tiene derecho a la naturaleza, ¿cómo es que en Cataluña y en España los últimos siglos han desaparecido los bosques comunales? En todo el mundo el funcionamiento natural de las personas es a través de las comunidades, y esto en otras zonas del mundo sigue siendo así. En México, por ejemplo, hay una gestión muy interesante, o en Bolivia la conciencia de comunidad es importantísima. Esto, de hecho, ¿qué pasa en Occidente? En Occidente estamos, sobre todo, una vez más por los condicionantes socioeconómicos, hemos ido a parar a hablar de yo en lugar de nosotros. Supongo que la gestión de los espacios naturales o los bosques comunales implica una rentabilidad que ahora mismo no se tiene. Supongo. Ahora entiendo que se ha vuelto a poner de moda con esto de Tor, ¿no? Que bueno, eran de unos cuantos, pero los que vivían, que no sé qué, se asesinan, se matan entre ellos, pero estos, yo creo que en Cataluña, a ver, la mayor parte de bosques son privados, y eso incluso genera un problema. Por ejemplo, yo colaboro con una entidad que se llama Selvans, que busca acuerdos y convenios con propietarios de bosques maduros. La Unión Europea pide que haya como mínimo un 20% de superficie en cada zona gestionada, Estado, comunidad autónoma, un 20% de bosques maduros. ¿Qué quiere decir un bosque maduro? Que tiene una integridad de dinámicas totalmente autogestionadas. Son bosques antiguos que cuando cae la leña al suelo se pudre y nutre, porque hay toda una biodiversidad capaz de equilibrar este sistema, ¿no? En Cataluña tenemos aproximadamente, en función de lo que consideremos un bosque maduro, un 1, un 2%. Cuando la Generalitat hizo un listado hace años de bosques maduros en Cataluña, ese listado, que era interno, se filtró y muchos bosques fueron talados por sus propietarios. Cuando es un propietario solo, o se entiende que el bosque es una cuestión puramente, una vez más, de rendimiento, corto esto, compro una finca forestal, corto todos los árboles y este beneficio me da para restaurar una masía y ahí voy a trabajar feliz por el resto de los siglos, no estamos colaborando en una idea de sistema sistémico, de servicio sistémico. Las comunidades normalmente tienen más respeto por esto, porque como esto es de generación tras generación, se cuidan los bosques. ¿Por qué no se hace? Posiblemente porque se está buscando un rendimiento inmediato, y esto también a veces, claro, ahora cuando los bomberos dicen, no,
mosaico, los bosques están mal gestionados. Venga, pues el colectivo forestal muchas veces, de explotación forestal, dice, a cortarlo todo. ¿Todo qué? Los que me da leña. Y los bosques de Pinus alepensis, que son súper densos, a lo mejor 100 veces más densos de lo que tendrían que ser, que son la gasolina de los incendios. No, eso no lo quiere gestionar nadie. La silvicultura es sabia, porque los humanos ya hemos aprendido a relacionarnos siempre desde el equilibrio. ¿Por qué? Seguramente por esta cuestión, primero de necesidad de rendimiento, segundo por el abandono de los espacios comunales, porque la gente se va. Bueno, de hecho, la raíz de este famoso acontecimiento de Tor también es esto, un poco es esto, ¿no? A mí se me escapa un poco más. No, esta sí, cuestión. yo quería un poco la respuesta de las políticas que se han hecho o en realidad que no se han hecho y el poder que tienen los lobbies o los privados frente a nuestro país, Cataluña o España, que el Estado gobierna muy poco. Ahora mismo es terrible. Llevamos No, años y intentando desarrollar la ley de la Agencia de la Naturaleza en Cataluña. A duras penas se aprobó en la anterior legislatura la creación, digamos, de esta ley. Se tenía que desplegar la agencia como tal en esta legislatura anterior, nada de nada, y en parte es porque hay una tremenda presión de los lobbies que no quieren soltar la presa para que nadie pueda opinar sobre su política de rendimientos. Y el lobby forestal es uno de los más importantes. Su logro ha sido que de pasar a entender que la Agencia Catalana de la Naturaleza gestione todo lo que es naturaleza. En Nueva Zelanda, por ejemplo, hay un departamento, es el Departamento de Conservación, que es un superministerio. Todo pasa por él. Incluso los trekkings. Y exige unas cuotas de acceso. 40 personas al día, en un solo sentido. Ya está. Y eso lo gestiona. Incluso hubo manifestaciones de los propios neozelandeses que decían, oye, es que yo quiero ir por mi cuenta, no puedo ir guiado porque tú exiges que esto tenga que ser tan estricto. Interesante también. Aquí es todo lo contrario. Aquí hemos pasado, pues que ahora resulta que de gestionar potencialmente todo el territorio, ahora se está valorando, la última noticia que tengo, pues eso se estaba negociando y ahora con el Parlamento disuelto, ya veremos lo que va a pasar. Ya solo se estaba diciendo que la gestión sería sobre los espacios naturales protegidos, 30% del territorio natural. Creo que es un gravísimo error con unas consecuencias terribles. Vamos como los cangrejos. Vamos como los cangrejos, porque encima entiendo, es lo que he dicho, los espacios naturales protegidos necesitan primero unos conectores y luego nosotros necesitamos espacios verdes, necesitamos espacios naturales que no tengan que ser necesariamente espacios naturales protegidos por su especificidad de ecológica o natural o paisajística o geológica, porque patrimonio geológico, como soy geólogo, ahora meto la cuña, es el principal patrimonio natural que tenemos en Cataluña, por ejemplo, y el patrimonio geológico, la, digamos, geodiversidad, no tiene marcha atrás. Cuando alguien se carga un afloramiento, eso ha desaparecido. Pues esta gestión parece ser que está siendo muy matizada por estos lobbies que siguen queriendo tener su cuota de poder sobre el territorio. Y otra pregunta, supongo que no sé si tienes respuesta, pero es un caso que me encuentro a menudo. Yo soy paisajista y diseño jardines y me encuentro a menudo en que personas de la ciudad vienen a vivir, por ejemplo, al exterior, alrededor de Barcelona, en sitios arbolados. Lo primero que hacen es cortar todos los árboles y lo segundo, hacerle cortar el árbol al vecino porque las hojas le van a parar a la piscina. Y lo peor es que el vecino lo corta. Yo en estos casos me pongo muy nerviosa, los envío a todos al psiquiatra y no sé si tú tendrías una explicación de esta especie de negación a lo natural, ¿no? Porque tú dices que lo natural atrae, pero estos lo primero que hacen es, yo les digo, vuelvan al ensanche Barcelona si les molestan los árboles. Hay un libro muy interesante sobre los procesos de cambio, que esto conecta un poco con Paul Shepard, que es el que dice que cuanto más avanzamos en la historia de la humanidad, menos adultos nos volvemos. O sea, cada vez estamos infantilizando más la especie humana. Y hay un libro que dice que cuando éramos cazadores-recolectores no había problemas entre nosotros. Porque como siempre estábamos andando, cuando yo me discutía con el de al lado, yo me voy para aquí,
y él se va para allá. Cuando llega el neolítico, yo me pongo en mi casita y el vecino en su casita, pero cuando tengo un problema yo no me voy para aquí y él para allá, sino que seguimos estando allí, ¿no? Y yo creo que hay que entender también los jardines privados como espacios en los que van más allá del uso único de la gente que vive allí, ¿no? Y por lo tanto también un jardín tiene que colaborar al paisaje urbano en general. Y a partir de aquí, si tu vecino es un cretino o piensa de otra manera, pobre de mí, ahora voy a ser injusto con el vecino este, ¿no? A lo mejor tiene sus motivos, pero es que también hemos perdido el sentido de comunidad, una vez más. Los ermitaños, justamente, la austeridad y esta simplicidad, lo que busca no es a eso los cilicios y castigarse, no. El afrontamiento de unas situaciones en las que tienes que estar implica adaptación y la negación del ego. La contemplación mística consiste en sentirse físicamente parte de un todo y por lo tanto no pido que seamos ermitaños, pero que a veces esta idea de que lo que tengo justo al lado del muro no es mío o es tuyo y ahora me toca aquí, vamos a compartir un poco, pero es que esto es lo de la ecología profunda o sentido común, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Es que es muy difícil, claro, sobre todo cuando tenemos este sentido tan exacerbado de la propiedad privada. A lo mejor estamos compartiendo un espacio que a todo el mundo conviene que haya un árbol. A ver qué árbol, es que también, claro, un Pinus halepensis pega el tirón, te arranca todo, o una morera, pues también las raíces, yo qué sé, hay muchos motivos, ¿no? Hay que entenderlo. A lo mejor le estás plantando un árbol al lado y vas a reventar el muro vecino. Pues ya existía, yo he llegado después, no sé, ¿no? Pero esto antes lo estábamos hablando con Katy. La idea de paisaje con una simple idea estética es un peligro, porque el paisaje es interrelación y el paisaje nos afecta. Cuando alguien dice, bueno, pues te voy a poner una central eólica o fotovoltaica enorme, ya te acostumbrarás, es paisaje, es el palimpsesto, el papel sobre el que tú estás escribiendo un siglo detrás de otro y es siempre el mismo papel, pero tiene distintos usos, ¿no? Bueno, es una idea muy bonita el del palimpsesto, pero resulta, depende de cómo escribas o hagas un garabato, eso no gusta nada, ¿vale? El paisaje nos afecta y por lo tanto hay que entender el paisaje como algo que necesita estar una vez más en sintonía y en armonía, nosotros con el paisaje con nosotros. Y la intervención que tenemos que hacer con el paisaje es ayudar al entorno también a que se desarrolle. Que estas son las prácticas tradicionales que se han tenido siempre. Pero siempre hay motivos socioeconómicos. En Nepal vas a hacer un trekking y te encuentras los caminos con los árboles sin ramas. ¿Por qué? Porque necesitan la leña para cocinar. Sin ir más lejos, en el siglo XIX todo nuestro paisaje no tenía árboles. En el Callarás, ahí en la Pobla de Lillet, pues se empezó a explotar las minas de carbón porque no quedaban árboles para conseguir el carbón vegetal, que era la principal fuente de combustión en nuestra casa. Las carboneras siguen viéndose, ¿no? Estos espacios llanos en medio del bosque, que incluso se ve todavía el carbón ahí, era la industria principal hasta principios del siglo XX. Nuestra generación es la que ha visto más bosque en nuestro territorio en los últimos 1000 años. ¿Qué tipo de bosque? Malo. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a intervenir en el equilibrio de este bosque y eso ahora nos está generando un perjuicio. Ya no sé dónde estaba, pero es igual. Sí, no sé si hay alguna otra intervención. ¿Alguien quiere pedir la palabra? ¿No? Pues daremos por finalizada esta primera parte del programa de Viridalia. A continuación, sí, de hecho, en la ponencia anterior, una de las cuestiones que se han planteado ha sido la de prestigiar el sector y yo creo que el poner en valor
y dejar de hablar del sector ornamental y empezar a entender el verde urbano como un factor que provee de muchos otros servicios ecosistémicos, como decías, nos va a ayudar en esta ardua tarea de prestigiarlo. Por lo tanto, muchísimas gracias por todos los argumentos que nos has dado en este sentido. A continuación tenemos comida en el espacio ferial, por lo tanto estáis todos invitados. Nos reencontramos a las 3:30 en esta misma sala para seguir con la mesa redonda que tenemos. Muchas gracias.